Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos al domingo cuarto de Pascua, el conocido domingo del Buen Pastor. Y obviamente siempre invitados a trascender en esa comunión con el Jesús del Evangelio. Incluso siempre lo hemos dicho desde las lecturas y todo aquello que nos proponen en la Sagrada Escritura. Qué rico nosotros estar atentos para encarnar la palabra, para comulgar con ella. Hoy incluso cuando hablamos desde los Hechos de los Apóstoles, hay aceptación, hay desprecio, hay una iglesia, una comunidad que crece, y entonces nos dedicaremos a los gentiles, a las gentes, dice Pablo, en compañía de Bernabé. Ojalá todos nos dedicáramos también a esa causa y a ese anuncio del Evangelio, y llegáramos a ser una sola iglesia. Como dice el Salmo, somos su pueblo y ovejas, la gente de su rebaño. Salmo 100. Con el libro del Apocalipsis ya se hace un poco más de énfasis a la celebración del día, el buen pastor. Dice, el Cordero será su pastor. Y luego llegamos hasta el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos 27-30. Doy la vida a mis ovejas. Doy la vida a mis ovejas. Me encanta, de alguna manera esa traducción es muy, muy interesante. ¿Qué dice entonces ese trozo corto del Evangelio según San Juan? En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Bueno, quisiera continuar la reflexión entonces desde el libro del Apocalipsis, porque me encanta la última expresión que aparece hoy en el texto, cuando dice: el Señor definitivamente nos expresa y nos manifiesta otras cosas. ¿Por qué? Porque hay una situación del ser humano, dado a la angustia, a la tristeza, y más inclinado a ello. Y dice al final: porque el Cordero que está en el trono será su pastor, y los conducirá a las fuentes de vida, a las fuentes de agua de la vida, y enjugará de sus ojos toda lágrima. Es decir, que cuando hay esa comunión real con el Jesús del Evangelio, no hay espacio para el dolor, la tristeza, las lágrimas. Y eso es precisamente lo que ojalá nosotros pudiéramos trabajar a la luz de ese texto bíblico. Me parece genial, la verdad, todo lo que allí hoy se ofrece. Pero entre las tantas cosas, hay una sola cosita que para mí termina siendo fundamental en todo lo que se propende a la luz del Evangelio. Es que hablamos de la vida, al hablar de vida eterna, ¿sí? Proponiendo una vida para más allá. Nosotros
Los evangelios, al ser leídos, al ser meditados, nos hablan de una vida que hay que vivir aquí y ahora. Estamos tanto pensando en la vida eterna y en la inmortalidad que no disfrutamos ese ahora y aquí. Y entonces nosotros nos encontramos con esa realidad. No es solo la bios, la vida, sino el zoe, esa trascendencia, esa vida inmutable, a la que todos podemos llegar, se dice, precisamente por el amor. El amor nos inmortaliza, el amor nos hace eternos. Y entonces, en el trozo del Evangelio que estaba leyendo, Jesús dice muy clarito, el Padre y yo somos uno. Y en eso, leyendo algunos comentarios, iba centrando precisamente mi reflexión. Es que es el llamado a la unidad. Y entonces, quieren explicarlo de la manera más especial. No hay madre, hoy por ejemplo, Día de la Madre, sin hijos. Y no hay hijos sin madre. De la misma manera, cuando Jesús dice yo y el Padre somos uno, está diciendo que no es un hijo más un padre, o como algunos dicen, más un espíritu. No, porque aquí no es de sumar. Y cuando ese Dios que Jesús me anuncia no es el Dios que se acomode a mi necesidad, yo termino rechazándolo. ¿Sí? Si no es el Dios que hace mi voluntad, no me sirve. Y a nosotros se nos fue transmitiendo precisamente una imagen distinta de ese Dios por medio de Jesús. Lo que se enseñó, lo que celebró, lo que quiso señalar a los hombres era precisamente eso, un camino de unidad. Es que allí hay una conciencia de comunidad, pero donde yo soy en el otro y el otro es en mí. No soy yo con el otro ni el otro conmigo. Y entonces iban explicándolo desde la manera más especial, Edgar el maestro, diciendo que buscamos la unión con Dios, pero sin dejar de ser nosotros. No puede funcionar. La simplicidad de las matemáticas, dicen, nos ayuda. 1 más 1 siempre serán 2, pero 1 por 1 siempre será 1. Si el resultado de 1 por 1 lo vuelvo a multiplicar por 1, seguirá siendo 1. Es decir, la unidad con Dios nos hace uno con Él y con todos. Y ahí podremos reconocerlo como Dios Padre, Madre, y podemos celebrar muchas cosas. ¿Qué quiero decir? Que nos dicen es que el ser humano es una unidad total con Dios, pero el ser humano Jesús. Y ahí es donde cada uno sabe qué celebra en su entorno y cómo lo goza y lo vive. Repito, no se puede ser madre sin hijos. No se puede ser hijo sin una madre sin padre. Y Jesús predicó ese reino de Dios, pero señalando algo distinto. No sumando, sino multiplicando mi esencia y mi ser en Dios. Y entonces, por eso es que dice, si pudiera quitar de mí lo que hay de mí, quedaría Dios. Y si pudiera quitar de mí lo que hay de Dios, no quedaría nada. Nada. Porque si quitara eso de Dios en mí y de mí en Dios, quedaría el cero. Ni yo puedo existir sin Dios, ni Dios puede existir sin mí, decía el maestro Eckhart. Entonces, qué rico nosotros querer vivir también esa unidad, unidad en familia, pero multiplicando en el 1 por 1, no sumando. Hoy hay que ir más lejos. Abreviemos esa suma y en esa multiplicación del 1 por 1 ganemos más y más. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor, servirte con mayor fidelidad. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Como debe ser siempre, una bendecida vida en el Señor.